Aleluya. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Repita eso conmigo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios es increíble. Amén. Aleluya. Voy a hablar con el tema: una decisión firme de servir a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, en este momento me pongo en tus manos, pidiéndote, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a coordinar las ideas, ayúdame a expresar de una manera clara y entendible el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Señor, y que este mensaje quede grabado en la mente y en el corazón de cada uno de aquellas personas que lo van a escuchar. Señor, y que lleve fruto. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que la gente, Señor, entienda que lo mejor es servirte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una decisión firme de servir a Dios. Hoy más que nunca, con todos los ataques que hay en contra del Evangelio, en contra de todo lo que es Dios, en contra de la familia y todas las filosofías que se han levantado en contra de lo establecido por Dios, es necesario levantar nuestra voz y que la gente sepa, primero, que Dios es real y todopoderoso. Segundo, que no importa cuántas viejas, nuevas filosofías hayan o aparezcan, nuestra decisión de servir a Dios es firme. Y no solamente que lo sepan, sino que también los que no conocen a Dios sepan y entiendan que nosotros oramos para que el que no le sirve a Dios pueda tomar esa decisión que es la más importante de nuestra vida. No hay nada como servirle a Dios. El libro de Josué, probablemente escrito por él mismo, narra la historia del pueblo de Israel rumbo a la tierra que Dios le había prometido al pueblo. Moisés, que era el líder espiritual del pueblo de Israel, había muerto, y Josué pasó a ser su sucesor y tenía a su cargo la gran encomienda de entrar al pueblo a la tierra prometida. Y a mí me sorprendió cuando yo leí el versículo del capítulo 24, el versículo 15, porque yo me preguntaba por qué Josué hizo esa declaración. Y a medida que vayamos analizando cómo Dios trató con Josué, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué Josué hace una declaración como esta, ya al final de sus días. En el capítulo 1 del libro de Josué, podemos leer cómo Dios habla con Josué y le da las instrucciones para dirigir al pueblo y le promete estar con él. En Josué 1, versículo del 1 al 9, dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué tiene la encomienda de entrar al pueblo a la tierra prometida, y el Señor le da la clave para que él sea victorioso en la encomienda que Dios le dio. Él le dijo: yo voy a estar contigo, Josué, pero yo quiero que tú seas valiente. Yo quiero que tú seas obediente a la palabra que ya yo le di a Moisés. Quiero que seas obediente a toda la ley que yo he mandado, y quiero que seas valiente para obedecerla. Si eres obediente, le dice el Señor a Josué, entonces tu camino prosperará. Yo haré prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. La clave para la victoria era la obediencia a lo que Dios había establecido y a los mandatos de Dios. Cuando leemos esta historia completa, nos daremos cuenta que a Josué le fue bien porque obedeció a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 leemos cómo Dios reafirma su promesa a Josué antes de pasar al Jordán. El Señor le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En el mismo capítulo 3, versículo del 18 al 17, pueden leer cómo el Señor divide las aguas del Jordán para que el pueblo pasara en seco. O sea, Él le estaba dando las instrucciones a Josué. Josué estaba siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y el Señor estaba prosperando su camino. Divide el Jordán y el pueblo pasa en seco. Dice que como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, dice Josué 4:14, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. En el capítulo 6, el Señor le da instrucciones a Josué para la toma de Jericó. En el versículo 1 del capítulo 6, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba ni salía, porque el Señor ya le había dado la victoria a Josué, y ellos estaban pendientes de qué Dios iba a hacer con Josué y el pueblo de Israel que iban rumbo a Jericó. Esta protección que tenía Jericó estaba compuesta, según algunos datos arqueológicos, por un muro de piedra de unos 5 metros de altura, una muralla de ladrillos de 2,5 metros levantada encima de esa estructura,
y fortalecida por detrás por un murallón de tierra y otra muralla más que rodeaba la ciudad. Mira a ver si estaba bien protegida Jericó. Pero el Señor le dijo a Josué: con toda la protección que tiene Jericó, yo la voy a entregar en tu mano. Y le da instrucciones que, si nosotros la analizamos, nos damos cuenta que, óyeme, ¿por qué? ¿Y qué instrucción es esta? ¿Verdad? Sería difícil de nosotros creer y obedecer lo que Dios le dijo a Josué en ese momento, que le dijo: mira, yo quiero que le den 6 vueltas al pueblo, una por día. Callados, todo el mundo, una vuelta. En el 7º día le darán 7 vueltas a la ciudad. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Y después que hayan dado las 7 vueltas, los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente la bocina, entonces el pueblo gritará y los muros caerán. Aleluya. ¿Qué haría usted si usted tuviera ese grupito ahí? No, pero yo creo que Dios se volvió loco. No, pero era un asunto de obediencia. Era un asunto de fe, era un asunto de creer que Dios era fiel a lo que decía y a lo que había prometido. Si Dios dijo, cuando den las 7 vueltas y toquen la bocina y ustedes griten, caerán, Josué creyó que los muros de Jericó caerían. Caerían. Y así mismo fue, los muros cayeron. Y Dios le dio la victoria a Josué, porque Dios estaba con él. Josué, en lo que yo estuve leyendo, solamente vi que cometió 2 errores. O no 2 errores, un error 2 veces. ¿Cuál fue ese error? Bueno, cuando el Señor le entrega a Jericó, ustedes saben que esa victoria fue una victoria grande para el pueblo de Israel. Entonces había un pueblecito que se llamaba Jai, que estaba cerca, y dice: no, vayan a chequear a ver el pueblo de Jai. Cuando fueron y hicieron el levantamiento, no mande a tantos hombres ahí, que eso, con unos 2,000 o 3,000 hombres, yo creo que nosotros resolvemos ese problema. ¿Cuál fue el error? No consultaron a Jehová. En la orden que le dio el Señor de la toma de Jericó, le dijo: destruyan todo y no toquen nada de lo que hay en Jericó. Todo lo destruyanlo. Pero hubo una persona del pueblo que agarró un manto babilónico y lo escondió en su casa. Y tenía ese manto escondido en su casa ahí, nadie sabía nada. Solamente él y quizás la familia, porque me imagino que la familia vio el manto. Entonces cuando cogen para Jai, Jai le da una paliza y los hombres tienen que salir huyendo de Jai. Josué viene delante de Dios y le dice: óyeme, pero ¿y por qué pasa esto? Y se rasga el vestido y empieza a orar. Dice: oye, ¿por qué te rasgas el vestido? Levántate, porque pecado hay en el pueblo. Y cuando se limpió el pecado, que confrontan a la persona que se llevó el manto babilónico, entonces ellos pudieron ganar la batalla en Jai. Volvieron a Jai, entonces tomaron a Jai. ¿Cuál fue el otro caso? Donde Josué, con la experiencia de Jai, debió consultar a Dios, pero en este caso tampoco lo hizo, porque a veces nosotros confiamos en nuestra propia prudencia. A veces nosotros no tenemos demasiado confianza quizás en nosotros mismos. Y a veces aún en los pequeños detalles Dios quiere que nosotros lo envolvamos a Él.
que le preguntemos a Él, que busquemos la dirección de Él, a ver qué Él opina de lo que está pasando a nuestro alrededor. En el capítulo 9, nosotros vemos el engaño de los gabaonitas. ¿Qué pasó con los gabaonitas? Bueno, los gabaonitas estaban en la ruta que Josué tenía que seguir, ¿verdad?, para conquistar la tierra. Y ellos se dieron cuenta de lo que el pueblo de Israel había hecho en Jericó y armaron un plan. Dicen, no, pero nosotros tenemos que hacer algo y nosotros hacer alianza con esta gente. Dice que se vistieron de ropa vieja, cogieron cuero de vino viejo, cogieron pan mohoso y arrancaron pan de Josué. Zapato remendado viejo y cogieron pan de Josué. Cuando están donde Josué dijo, nosotros vinimos a hacer alianza con ustedes. Digo, pero ¿cómo podemos hacer nosotros alianza con ustedes si quizá ustedes son de los que viven por aquí cerca? Dice, no, nosotros venimos de lejos. Mira que nosotros, míranos los zapatos, míranos la ropa que sucia, mira este pan que calientico lo sacamos, mira. Y mira cómo está todo mohoso ya. Mira el vino nuevo y mira ya está. Eso es que venimos de lejos, varón. Josué le creyó. Lo aceptaron dentro del pueblo y después de 3 días se oía el murmullo. Dice, pero esa gente eran de los de aquí cerca. Hoy, ¿qué pasó? No consultaron a Jehová. Ahora tenían que vivir con los gabaonitas dentro del pueblo y los reyes estaban calientes y dicen, no le podemos hacer nada. Porque ya nosotros juramos delante de Jehová que a ellos no le podíamos poner, que no íbamos a poner la mano, que íbamos a hacer alianza con ellos. Y ellos se quedaron ahí dentro del pueblo. Pero después de eso, el Señor le dio la victoria a Josué y derrotaron a los amorreos, derrotaron al eteo, al fereceo, al jebuseo, al heveo, al cananeo. Dice Josué 11:23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. El Señor cumplió su palabra a Josué y dice la palabra que Josué derrotó a 31 reyes por todo. Y a partir del capítulo 14 hasta el 22 empieza lo que yo llamo la gran repartición de la tierra por tribus, de todo lo que habían conquistado y lo que faltaba por conquistar. Es en este contexto, es en este tiempo de gloria, este tiempo de paz, este tiempo de repartición, este tiempo de victoria, donde Josué emplaza al pueblo. Dice, oye, pero si el pueblo se mantuvo obediente durante el tiempo de Josué, ¿qué pasa que en medio de esta repartición, en medio de esta celebración, Josué emplaza al pueblo? El pueblo obedeció a Dios todos los días de Josué, dice la palabra. Incluso estaban tan comprometidos con guardar todo lo que Dios había establecido, que en medio de la repartición, después de la repartición de la tierra, dice la Biblia que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés levantaron otro altar, especie de una copia del altar de Jehová cerca del Jordán. Y cuando los hijos de Israel se dieron cuenta, le hicieron una visita para preguntarle por ese altar que habían levantado. Dijeron, oye, pero la gente de aquel lado levantaron un altar. ¿Cómo? ¿Pero qué piensan hacer yo ahí? ¿Adorar a otros dioses?
arrancaron para allá y dijo, díganme varones, ¿y ese altar qué ustedes piensan hacer ahí? Ellos tuvieron que explicarle muy bien. Dice, no, nosotros no vamos a adorar ahí, nosotros lo levantamos como testimonio para que cuando nosotros ya no estemos aquí, los hijos de ustedes sepan que los hijos de nosotros también son del pueblo de Dios. Y diga, eso es, bueno, pues está bien. Estaban celosos de guardar los mandamientos de Dios. Aunque ellos se habían mantenido en obediencia, Josué sabía que ellos tenían la tendencia de inclinarse a los ídolos. Josué vio cómo su descendencia en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo presionó a Aarón y terminaron haciendo un becerro de oro. Dice, no, pero Moisés se tardó, parece que se murió allá arriba. No hundió a nosotros para que nos guíe. Y agarraron todas las ollas, la metieron, la fundieron, hicieron un becerro de oro. Josué, sabiendo esto, que pronto moriría, los reta a seguir a Dios aún después de su muerte. Josué, en el capítulo 23, versículo del 14 al 16, dice la palabra del Señor: y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Josué le estaba diciendo al pueblo: Dios ha sido fiel, reconózcanlo. Lo que Dios prometió, lo cumplió. No ha faltado ni una palabra de la que Dios ha dicho. Por eso yo les exhorto a que lo reconozcan con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo voy a morir, pero mi deseo, dice Josué, es que ustedes se mantengan firmes, sirviéndole al Señor. Le dijo, porque estas buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas acontecieron. Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido. Y ustedes deben mantenerse fiel. ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? Amén. Dios ha sido fiel. Y la misma exhortación que le hace Josué al pueblo es la misma. Esa exhortación nos sirve a nosotros ahora. Lo que Dios ha prometido, Dios lo ha cumplido o lo cumplirá. Lo que Dios dice, Él lo cumple, porque Él es un Dios fiel. Y Él espera que nosotros nos mantengamos fieles a Él en medio de cualquier circunstancia, confiando siempre en su bondad y en su misericordia. Pero también le dice Josué: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasare ese pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Si hay algo que aparece en la Biblia desde el principio hasta el fin, es que la bendición nuestra está en la obediencia a Dios. Y que la desobediencia a Dios lo que trae son consecuencias funestas a nuestra vida. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento le fallamos a Dios, y levante la mano a aquel que le falló a Dios y le fue bien.
Nadie levanta la mano. No le fue bien, ¿verdad? Ahora levante la mano todo aquel que ha obedecido a Dios y ha visto la bondad de Dios en su vida. Levante la mano. Es en la obediencia a Dios donde está la bendición. En el capítulo 24, Josué hace el recuento de todo lo que Dios había hecho por ellos. Le dijo, óiganme, no solamente yo quiero que ustedes sepan que Dios es todopoderoso. No solamente yo quiero que ustedes reconozcan que Dios es fiel, que lo que Él dice lo cumple. Yo quiero que también ustedes sean agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Yo quiero que levanten la mano, todos los que levantaron la mano hace un rato, que han visto la bondad de Dios en su vida. Dios quiere que tú seas agradecido. En medio de cualquier circunstancia en tu vida, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Dios espera que tú te sientes y hagas un recuento de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero esta yo no la he visto, pero analiza todo lo que Él te ha dado. Y la que Él no te ha dado, quizás que no te conviene, varón. Josué le dice, óigame, Dios es fiel. Dios es bueno. Lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Hemos visto su bondad. Y Él le dice en el capítulo 24, dice, Dios tomó a nuestro padre Abraham, y le hace un recuento, del otro lado del río, donde servían a dioses extraños. Lo trajo por toda la tierra de Canaán y aumentó su descendencia. Le dio como hijo a Isaac. Cuando eran esclavos en Egipto, envié a Moisés y saqué al pueblo de Egipto. Los libró de los egipcios frente al mar rojo, poniendo oscuridad entre nosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar y los cubrió. Sus ojos vieron lo que Dios hizo con los egipcios. Después estuvieron muchos días en el desierto y Dios los guardó. Dios peleó por ustedes, destruyendo a todos sus enemigos. A todos los destruyó. Y dice en el versículo 13, y les di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, y ahora coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y aquí es que él hace el emplazamiento y le dice, porque parece que habían unos cuantos que le parecía mal servir a Dios. Y él le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, yo y mi casa, ante el emplazamiento de Josué, el pueblo respondió positivamente. Le dijo, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día. Le dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo
porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Y dice el versículo 29 del capítulo 24: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está al monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho con el pueblo. El pueblo vio la bendición de Dios. El pueblo, después de la conquista de la tierra, vieron la paz de Dios durante todo el tiempo de Josué. El camino de Josué prosperó, y el del pueblo también, porque obedecieron a Dios. Y esa determinación de Josué de servir a Dios, tanto él como su casa, porque si ustedes leen en el tiempo de Moisés, Josué nació en esclavitud. Josué vio los portentos de Dios que Dios hizo en Egipto. Josué vio la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios en Egipto y en el desierto. Pero dice la palabra del Señor que Josué, hijo de Nun, no se contaminó, sino que decidió servir a Jehová fielmente. Solamente entraron a la tierra de Canaán Josué, Caleb y los jóvenes del pueblo, porque dice la palabra que Josué y Caleb tenían otro espíritu. Josué no se dejó contaminar. Josué estaba en medio de mucha gente, en medio de mucho pueblo que vivía en rebeldía contra Dios, pero él no dejó que la rebeldía de otros lo llevara a él también a la rebeldía. Eso mismo llamado tenemos nosotros. Hay muchas cosas en este mundo que nos llaman, nos invitan a que le faltemos a Dios, a que seamos desobedientes a Dios. Pero la desobediencia a Dios lo que trae es destrucción, lo que trae es muerte. La bendición de nosotros, de nuestra familia, de todo lo que hacemos, siempre estará en la obediencia a Dios. No podemos dejar que las cosas de este mundo nos atraigan y nos lleven a una vida de pecado y de maldición y darle la espalda a Dios. Porque todos, o la mayoría de los que estamos aquí, levantamos la mano y dijimos que Dios ha sido bueno con nosotros, que hemos visto la bondad de Dios para con nosotros. Nosotros le servimos a Dios, vinimos de un mundo cargado de pecado y llenos de pecado, pero el Señor ahora está trabajando con nosotros, nos está transformando, nos está limpiando, está trabajando con nuestra familia, ha sido bueno con nosotros. Entonces no podemos darle la espalda a Dios. Este es el mensaje de Josué. Dios ha sido fiel, no le den las espaldas a Dios. Lamentablemente, hay mucha gente que se deja engañar por filosofías, ideologías, pensamientos mundanos que no vienen de Dios. Hay muchas familias destruidas porque andan de espalda a Dios. Yo estaba leyendo el índice de divorcios que hay. Dice 70,000 divorcios por año en República Dominicana. Increíble. Un mandamiento, una palabra de Dios que entre en tu casa, en tu familia, puede restaurarla y puede salvarla de una destrucción segura.
Oye, el mandamiento de Dios es sencillo. Hombre, ama a tu mujer. Mujer, ama a tu esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Ahí hay bendición. Pero nos hemos dejado llevar de la filosofía del mundo. Y lo que vemos es destrucción en los hogares. Lo que vemos es feminicidios. Lo que vemos es hijos huérfanos con padres vivos. Lo que vemos es mentira, engaño y todo lo que el mundo ofrece. La gente vive de espalda a Dios y está en la ley de la obediencia a Dios para alcanzar la bendición. Pero parece muchas veces que la gente lo que quiere es seguir lo malo que ofrece el mundo. Parece como que se han acostumbrado a sufrir las consecuencias del pecado antes que obedecer a Dios. Quizás saben que lo que están haciendo no le agrada a Dios y que le puede traer consecuencias malas, pero siguen. Eso lo vemos en todas las áreas de la sociedad, político, social. La gente se encarrila a hacer lo malo. Lamentablemente, ese pueblo que le dijo a Josué muy unánime: no, nosotros vamos a servir a Jehová. No, que Dios nos libre de no servirle a Jehová. Nosotros le serviremos. Y Josué levantó la piedra, hizo el pacto con ellos. Le dijo: óigame, si ustedes violan el pacto, si ustedes son desobedientes a Dios, no le va a ir bien. Pero inmediatamente murió Josué. Y los ancianos, el pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo le dio la espalda a Dios. Y nosotros vemos mucha gente. Yo veo por televisión, por ejemplo, a veces la gente que está recibiendo un trofeo o algún reconocimiento, y cuando se paran ahí dicen: le doy gracias primero a Dios. Aleluya. Pero cuando usted analiza su vida está totalmente alejada de Dios. Dice que le da gracias a Dios, pero no tiene ningún interés de servirle a Dios. Nosotros vemos, yo lo veo en la pelota, que cuando dan un jonrón o dan un hit, se paran y señalan al cielo. Y parece una broma, pero es triste. Porque realmente la gente está dispuesta a recibir todo lo que es beneficio de Dios, pero no está dispuesto a servirle de corazón. Señor, gracias por lo que me diste. Señor, gracias porque tú me traes bendición a mi casa y a mi familia. Con los labios lo honran, pero su corazón está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Nosotros, al igual que Josué, hemos probado que es mejor obedecer a Dios. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en toda nuestra vida. Nosotros estamos de pie porque Dios así lo ha querido. Amigo, tú que estás aquí,
Todo lo que tú tienes, aunque tú no lo reconozcas, te lo ha dado Dios. Y tú puedes decir, bueno, Dios y yo somos uno. Lo mío es con Dios. Y todo lo que yo tengo, yo reconozco que Dios me lo dio. Tú puedes decir eso. Pero si tú reconoces que verdaderamente Él te lo dio y que Él ha sido bueno contigo, Él está esperando una respuesta tuya. Que seas agradecido y que le sirvas. Vemos hoy en día cómo el sistema satánico está haciendo todo lo que está a su alcance para que todo lo que tenga que ver con Dios desaparezca. Han querido sacar la palabra de Dios de las escuelas y en algunos lugares lo han logrado. Han querido prohibir que se hable de Dios en las escuelas y en algunos lugares también se ha querido prohibir que se hable de Dios en público y en algunos lugares lo han logrado. Hay países donde matan y persiguen a los cristianos. Ahora hay ideologías que van totalmente en contra de lo que Dios ha establecido y quieren forzar para que todo el mundo lo acepte como bueno y válido. Cada quien tiene el derecho de decidir a quién quiere seguir. Si quiere seguir las corrientes de este mundo y su sistema de pecado que lleva a la destrucción, esa es tu decisión. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hemos visto la bendición de Dios en nuestras familias. Y no hay nada en este mundo, no hay nada que el mundo pueda ofrecer donde tú pongas en riesgo la salvación, la vida eterna y la bendición de Dios para tu vida. No hay nada en este mundo que pueda sustituir eso. No hay fiesta de fin de año. No estamos en fin de año, pero la gente en fin de año, algunos como que se descarrían a veces. Pero vale la pena. La pregunta es, ¿vale la pena poner en riesgo la salvación, poner en riesgo la bendición de Dios para nuestra vida por un simple momento de placer en esta tierra? Cuando todo en esta tierra se queda. Porque el día que partamos de esta tierra todo se queda y entonces nos veremos frente a frente a Dios. Y daremos cuenta por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Mi oración es que hoy todo el que no le sirve a Cristo lo haga. Hay bendición para el que le sirve a Dios y hay bendición cuando dejas que Dios gobierne tu vida y tu casa. Hay bendición en la obediencia a Dios. Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y Él dice que el que lo busca lo encuentra. Hoy te invito a que le sirvas a Dios de todo corazón. Hoy te invito a que hagas un voto delante de Dios de servirle. Lo único que Dios tiene para ti es bueno. Óyeme, yo no. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Hay muchos problemas que nosotros nos lo hubiéramos evitado si hubiéramos seguido la instrucción que Dios tiene en su palabra. Muchos de los fracasos fueron porque no seguimos la instrucción, quizás por desconocimiento o quizás por simple desobediencia.
Obedezcamos a Dios, que ahí hay bendición. Proclamen junto conmigo: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.